Bienvenido a su canal Unisofi. Nos acompaña nueva cuenta nuestro amigo ya colaborador aquí en el canal, el doctor Carlos de Arturo Martínez Negrete, que es maestro, ¿verdad? En administración municipal, doctor en ciencias sociales y administrativas, productor y también defensor del patrimonio cultural. Que eso casi ha sido pues uno de sus hobbies. Empezó, me parece, pero ya lo vimos en otro canal y después ya fue una cuestión que en lo que se ha venido comprometiendo. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, qué gusto poder coincidir nuevamente en tu espacio, en algo que ya habíamos pactado, pero que no habíamos podido concretar. Ya Gracias. estamos aquí, será también en otras ocasiones que nos hagas favor, que siempre es No. interesante tus opiniones. Claro que sí. Carlos, ya entrando a la materia que precisamente arrancamos de un video ya que habíamos hecho con antelación, sobre el patrimonio cultural en el marco actual. ¿Se puede proteger el patrimonio cultural en este marco actual? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo he venido discutiendo y conversando y hablando en foros y hablando en espacios desde hace bastante tiempo que, que el patrimonio actual tiene ciertas garantías de protección con base en los derechos humanos. Cualquier ley que generen va a generar una controversia porque va a haber un cruce de derechos humanos, en donde no va a haber una posibilidad de poder coincidir para que estos derechos confluyan a favor de las mayorías. Entonces, yo pienso que sí existe la manera, y sobre todo existe la manera porque la pandemia lo único que nos hizo fue confrontarnos con nuestra realidad. Lo que han llamado muchos como apropiación cultural, que a mi parecer y científicamente está próximo a publicarse mi primer artículo científico que un amigo mutuo, el doctor Cimental, me hizo favor de solicitar. Yo digo que no es apropiación cultural, es una manera elegante de decirle a las empresas que están violando derechos humanos. Y hay una agenda desde el 99, previo a lo que era la agenda del milenio y la agenda 2030, donde se estableció que el origen de muchas violaciones de derechos humanos partían de las empresas, de las personas morales o las marcas, las SAs, ¿sí? Y que eran los principales causantes de cierto tipo de problemáticas. En aquel momento estaban enfocados en la violación a los derechos laborales, pero vamos, hay una cantidad infinita de violaciones que hacen las marcas. Tan solo te puedo decir un elemento, lo que ha pasado en el socavón, este famoso de Puebla, que ha marcado un flujo de audiencias, pues tiene que ver con una empresa que hizo una sobreexplotación del manto acuífero, a referencia de algunos investigadores y de algunos peritajes de algunos, y de la misma población que cree que una sobreexplotación del manto acuífero. Y entonces ahí estamos enfrentándonos a un tema sumamente sensible en materia de derechos humanos y de este respeto que tienen o que no tienen las empresas. Pero ¿qué sucede? Que mercadológicamente las empresas buscan una empatía con organismos como el Centro Mexicano de la Filantropía, llamado CEMEFI, que es el que otorga este famoso sello de responsabilidad social, ESR. Entonces genera en el consumidor, en las audiencias, en la población, una percepción de que las empresas son responsables en derechos humanos. Y al hablar de esta responsabilidad en derechos humanos, hablamos del derecho medioambiental, de los DESCA, de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, al buen trato, a la vida digna, a la salud, a la alimentación, y no necesariamente van de la mano. Entonces, en lo particular y derivado de mi profesión personal, de mi labor laboral, de lo que yo vivo, que es, como tú bien dijiste, productor de música, yo encuentro que el patrimonio cultural debe de protegerse a nivel mundial como no, sí, es un bien cultural, es un bien de la nación, es un bien que está en guardia y custodia de los pueblos y que los pueblos tienen autonomía de definición, pero esta autonomía de definición es muy vulnerable en el estricto sentido de que si tú dices, oye, que el pueblo decida, si el pueblo decide, ¿qué pasa con las personas
que han tenido que abandonar su territorio, pero que no han perdido sus derechos culturales, políticos, sociales y económicos. Estos famosos que yo llamo desplazados culturales. Entonces, si tú vives en Tenango de Doria y produces los tenangos, pero tienes que emigrar a Estados Unidos porque hay una mejor condición de empleo para ti, una mejor condición de vida, y tú allá decides producir ese bien cultural que es parte de tu conocimiento, porque tú naciste en ese territorio y lo adquiriste desde niño, porque desde niños bordan, desde niños dibujan, desde niños hacen este trabajo, ya no lo pueden hacer. ¿Qué pasa si alguien de esta comunidad vive en Chicago y decide a una tienda de abarrotes, una cadena en un sector de oportunidades del mercado latino que tiene 10 o 12 sucursales y decide hacer animación gráfica inspirada o copiada de elementos culturales de Tenango de Doria? ¿Qué sucedería ahí? ¿Tiene esta persona un derecho para vivir de ese bien cultural o no tiene un derecho? Yo te pregunto ahí, ¿tú qué crees que aplica o qué es? Es una ecuación bien sencilla, pero es real. Este caso existe. Una persona que se fue a vivir a Chicago hizo unos dibujos para una tienda y un almacén comercial, el cual hizo una animación inspirada en tenangos. Él cobró por su conocimiento, porque él desde chiquito hacía esos dibujos, tuvo la oportunidad de estudiar animación gráfica en Estados Unidos, hizo estos videos para las tiendas comerciales, para tratar de generar una empatía con los consumidores locales, es una estrategia de mercado. Y bueno, ¿tiene derecho o no a vivir de ese trabajo y de ese conocimiento? Yo te pregunto. Efectivamente, de entrada tendría derecho, pero hay un patrimonio protegido, ¿no? Por el mismo pueblo. No, Lo que tú nos pero, comentabas de los tenangos, ¿no? a ver, pero ¿protegido por quién? O sea, por una comunidad que vive ahí, cuando él tuvo que salir de aquí por una condición adversa, porque el Estado no le dio garantías para tener una vida digna, o porque el Estado no le dio en temas de seguridad una garantía que le permitiera seguir viviendo en la región. Porque tenemos desplazados culturales, pero también tenemos desplazados por temas de seguridad, por temas de vivienda, por temas de salud. Son millones, Entonces, ¿no? Millones de exacto. desplazados. Entonces, Lo que ahorita se dice, pues la gran cantidad de divisas que entran, precisamente esos desplazados están viviendo principalmente en los Estados Unidos de América. Entonces creo que él tiene el derecho, porque además es una creación propia, ¿no? Creación propia que vive en un lugar donde vivió en su niñez, y bueno, luego pero su pueblo, ese tema que me estás comentando, habría que conocer caso concreto, me imagino que su pueblo se opone, ¿no? Pues son no, cosas graves. no, Ahora, que no se opone. No no, se opone, pero se molestan se porque molesta. hay alguien que lo usa. Pero también, a ver, entonces quiere decir que los que están acá tienen el derecho absoluto de la decisión sobre alguien que también forma parte de esa comunidad y que porque no está en la comunidad no puede votar y decidir. Yo te pregunto. No, definitivamente no debe de ser así. No No debe debe ser de ser así. así. Son cuestiones Entonces, muy arraigadas, ¿no? Sobre todo en México, y yo creo que en todas partes del mundo, de ese ok, tipo. En México se han exacerbadas esas cuestiones, en los pueblos, tú velo así. Y ahora también, la falta de educación, de cultura política, jurídica, y que si esta gente salió, precisamente porque no se daban las condiciones, muchas veces, como dices, de violencia, económicas, no tienen de qué vivir aquí en México. no, Van a a ver, otro lugar. pero entonces, ¿cuál es la única opción? Y es lo que yo les he venido discursando hacia las entes de gobierno y hacia los pueblos. Sí, los pueblos tienen la libre autodeterminación, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el pueblo dice, yo solo no quiero que nadie lo use? Ok, no lo uses. Pero si por condiciones adversas alguien de Tlahuitoltepec, Oaxaca, de la iconografía Mije, se va a vivir a Austria y decide hacer cuadros con la interpretación Mije en Austria y viste la blusa Mije, esta blusa de Tlahuitoltepec, que plagió Isabel Marán o que se robó Isabel Marán, y lo hace en Austria, Allá. allá obedece a un marco jurídico en Austria o en Australia. Y él va a decir, pues yo soy miembro de esa comunidad y tengo derecho y soy guardia y custodia de ese bien también. O sea, tengo los mismos derechos que los de allá, pero además obedece a un marco jurídico que es de otro país.
y no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué ha pasado con todos estos plagios de Carolina Herrera, de todas estas marcas que han denunciado en los últimos años? Han sido como 5 o 6 casos, en donde en todos la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ha dicho y les invita y los exhorta a no estar usando los elementos. Yo quiero que me digas qué ha pasado. ¿Ha habido una retribución a los pueblos? ¿Ha habido una concientización del no uso? ¿Han sido solos llamados a misa? Es una pregunta que yo dejo en el aire. No ha pasado nada, ¿verdad? No ha Y no pasado. solo eso, digo, es que si alguien plasma una cuestión artística, lo que tú quieras, y es de la comunidad y salió de la comunidad, es su ideología, su idiosincrasia la que trae propia, ¿no? Tiene que plasmarla afuera. Al contrario, creo que es benéfico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si alguien lo usa con un tema empático comercialmente, como lo hizo el comercial, es otra cuestión. Algo, y que lo hicieron en Austria o que lo hacen en cualquier otra parte del mundo, pues a lo que deberíamos de apostar es a la comunicación pública. No deberíamos de apostar a los temas de pago por uso de derechos. No tendríamos que apostar a eso porque simple y sencillamente, te lo tengo que decir, se cuestionó a Luis Vuitton porque hizo un sillón con temas de Tenangos y con temas de otros países, pero lo que hizo Luis Vuitton es que él agarró y compró un lienzo en la comunidad de Tenango de Doria y a varios diseñadores les dijo, bueno, pues aquí tenemos lienzos de varias partes del mundo, háganme un sillón. O sea, convocó a sus diseñadores a que hicieran eso. Entonces alguien agarró y vio los textiles de Tenango y dijo, ah, sí, no hizo nada más que usar los mismos lienzos y darle un tratamiento especial a la tela, que era la manta. Pues le aplicó teflón, le aplicó otras técnicas de preservación para que el sillón no se ensuciara mucho y usó el textil, viéndonos de manera cruda y de manera legal. ¿Ellos hicieron algo negativo o algo malo? No, compraron el bien cultural en la comunidad, lo pagaron al precio que acordaron con los miembros de la comunidad y hasta ahí todo estuvo bien, cada quien obtuvo su retribución. Pero ¿qué pasó en realidad con este tema? Que el sillón de Luis Vuitton y la imagen y el video que se hizo para promocionar esta colección de sillones tuvo millones de reproducciones en las redes sociales. Esa sí sería una manera de impactar en las comunidades. Si tú cobras la comunicación pública a los medios de difusión y le dices, bueno, tienes que pagarme una regalía por el uso de mi imagen, porque si bien tú me pagaste, tú hiciste un proyecto de vinculación, pero también estás explotando mis saberes y mis conocimientos o mis imágenes que forman parte de un contexto cultural. Entonces tú me tendrías que pagar. Y este pago de comunicación pública, tú bien sabes, como buen abogado que eres, se paga a los artistas, se paga a los autores, se paga a los compositores, se paga a los músicos ejecutantes, se paga al creador de una obra, al autor de un texto. O sea, es un tema que existe, pero que además existe a nivel mundial, abogado. O sea, existe a nivel mundial el mecanismo. Entonces, ¿por qué nos queremos complicar en crear fórmulas? Porque aunque de todos modos el pueblo no quiera que se use, la era digital nos sobrepasó y nunca vamos a tener la capacidad para reconocer estas imágenes. ¿Qué pasa en YouTube cuando tú subes una canción que tiene una propiedad? O sea, ¿qué pasa con esto? En YouTube, yo como productor de música puedo proteger el audio y el video. Puedo proteger las dos cosas. Entonces, si yo hago un video de una canción y alguien utiliza imágenes de mi video, automáticamente YouTube le manda un aviso y le dice, este producto está protegido a favor de Carlos Arturo Martínez Negrete, Carlos Lima. Tienes que pagarle lo que genere tu video porque estás usando indebidamente una imagen que no te corresponde y no te pertenece. Y dejan el video en la línea, pero lo que genera ese video me está pagando. Entonces, si las empresas pagan porque sus contenidos se hagan virales, pues YouTube lo único que tiene que hacer es pagar un porcentaje de esa participación económica, Twitter, Instagram y las plataformas de comunicación social que existan en el futuro,
porque son las que están permeando económicamente, porque el comercio local se está llevando a cabo a través de estas nuevas tecnologías. Tendrían que pagar un porcentaje de sus utilidades. ¿Cómo paga Televisa? ¿Cómo paga Imagen? ¿Cómo paga TV Azteca a los compositores? Pagan un porcentaje de su facturación total. Es decir, si TV Azteca factura 1,000 millones de pesos en un año, le va a pagar un porcentaje por la comunicación pública, por el uso y la explotación de los contenidos musicales que pertenezcan a la sociedad de autores. Ya la sociedad de autores hace una dispersión con las demás sociedades de autores de gestión colectiva del mundo. Lo mismo pasa con los músicos ejecutantes, lo mismo pasa con los productores de música, lo mismo pasa con los productores de videos, con los que escriben guiones cinematográficos, los que escriben películas, tienen un pago sobre un total de la facturación, porque forma parte de esta economía creativa. Esto ya me he cansado de explicarlo muchas veces, pero si la misma presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, que es artista, no ha sido empática y sensible a comprender estas cosas, ¿sabes por qué es? Porque no tenemos el hábito del cobro, porque el artista está habituado a vivir, fíjate bien, lo que te estoy hablando, está acostumbrado a vivir de sus presentaciones, no está acostumbrado a vivir de la comunicación digital. Y porque el artesano o el artista artesano está acostumbrado a vivir de la venta de la pieza, no está acostumbrado a vivir de esto. Pero ¿qué pasa en una situación como la que hoy existe en tiempos de pandemia? Todo se convirtió digital. El artista no tuvo presentaciones en vivo y el artista artesano no tiene la posibilidad de vender sus piezas porque estamos en un confinamiento, a menos de que lo haga a través de las nuevas tecnologías, pero ninguna. Fíjate bien lo que te voy a decir, ninguna institución pública se ha preocupado por hacer un fortalecimiento de venta digital. Ni siquiera el mismo Fonart tiene un espacio en el que haya comprometido con Amazon o Mercado Libre para destacar los productos originales de nuestros pueblos. Eso que dice algo muy grave, ¿no, Carlos? Muy grave. O sea, no existe voluntad política para proteger el patrimonio cultural, sobre todo los indígenas, no existe. No existe, pero además no se han puesto a escuchar ni a ver las tendencias de los hábitos de consumo. México es el 4º país de consumo de YouTube. Acaba de un joven de Chiapas, de la carrera de diseño audiovisual, hizo un cortometraje, fíjate bien, hizo un cortometraje de tesis sobre la creación de los textiles chiapanecos. Una auténtica hermosura de video. Una auténtica hermosura de video. Inspirador, es un cortometraje animado en 2D de menos de 6 minutos. De verdad, a mí me hizo llorar la emoción y el sentimiento con el que plasmó la cosmogonía y cosmovisión de las creadoras, artesanas, bordadoras, artistas. Oye, lo hace con un tema académico, lo hace orgulloso de su identidad, lo hace orgulloso. Pero yo te pregunto, ¿YouTube no lucra con este contenido? Sí, siempre hay lucro, ¿no? Sí. En el fondo, sea lo que sea, siempre hay un lucro ahí, porque hay publicidad, hay muchas cuestiones, siempre existe. O sea, entonces, YouTube tendría que pagar un porcentaje de su facturación hacia las comunidades y pueblos indígenas que decidan organizarse en esta modalidad de sociedades de gestión colectiva. O sea, lo que hizo la pandemia es fortalecer mi tesis. La pandemia no hizo otra cosa más que enfrentar a las autoridades a decir, el pinche loco de Carlos Lima tiene razón, pero no me van a dar la razón porque no comprenden que es una manera de recuperar recursos. Si ellos deciden otorgarle una licencia a Nestlé, si deciden otorgarle una licencia a alguna otra empresa, pues van a tener otra captación de recursos. Pero la comunicación pública va a ser permanente, porque cada vez estas nuevas generaciones, los millennial, los denominados millennial y los denominados centennial, crecen con esta oferta educativa comercial de contenidos y de consumo de contenido. Hoy una definición de compra, tú la haces de manera visual. O sea, es más probable que ese video que haya hecho este joven
repercuta en la compra de textiles chiapanecos de manera física al artesano, sí, que cualquier otro daño que le pudiera hacer a la comunidad. No hay otro daño, porque lo que hace es una empatía de consumo hacia el producto. y más que estamos bien inmersos desde antes de la pandemia y ahorita se acrecentó en una sociedad de redes, ¿no? En una sociedad exactamente de consumo Sí. digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las plataformas sí explotan estos contenidos porque tienen dos maneras de recaudar. Tienen muchas formas, pero yo te voy a señalar dos maneras. Uno es la información sobre la huella digital del consumidor, porque dice, Carlos consume este tipo de videos que hablan de los pueblos, o que habla de la identidad, o consume videos animados. Y la otra es ponerle eh, comerciales y anuncios publicitarios a los videos. A los artistas creadores como nosotros, YouTube solo nos paga por los anuncios, no nos paga por la información que tiene de cada uno de los consumidores, que es al final del día lo que le vende a las grandes marcas, porque le dice, yo te vendo una estrategia de mercado donde yo ya sé a dónde colocar tu producto. Información es poder. Entonces, creo que no hemos entendido, y tan no hemos entendido. Esto es mediático, ¿no? ¿En qué estriba esto lo mediático de este tema? ¿En qué estriba en sí, entonces, Carlos? Estriba en que las nuevas generaciones no les gusta saber que nos roban y nos despojan de nuestro patrimonio cultural. Entonces, por eso están involucrados en hacer contenidos de concientización, de visibilizar el problema, de generar una empatía con el consumidor, ¿sí? Entonces, ellos tratan de vincularse. Te platicaba antes de entrar al aire, en la preparación de la entrevista, te platicaba sobre una entrevista que yo tuve en días pasados en mi plataforma de México Original, donde hablo de diversos temas de patrimonio cultural, Sí. y hablé del Festival del Chile Itinerante. Y la problemática que tienen hoy los pequeños productores que todavía hacen la materia prima para la elaboración del chile. Y el discurso de antropólogos, fíjate bien, el discurso de antropólogos, de chefs, de cooperativas de producción, donde expresan que la materia prima que usa casi el 100% de los restaurantes en México para los chiles en nogada viene de otros países. Fíjate qué cosa tan grave y tan delicada. El chile en nogada sale o nace a través de una combinación de una receta y del uso de del uso de los productos originales endémicos de la región. ¿Y qué sucede cuando la masificación de este producto, que además tiene protección, está declarado patrimonio, y qué pasa cuando este producto no está incidiendo en la mejora colectiva de la comunidad? No está incidiendo en la mejora colectiva de quienes crearon o quienes tuvieron ese conocimiento ancestral y son herederos de ese conocimiento ancestral, de esa receta que hoy están a nivel mundial elaborando, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, Carlos, aquí quiere decir que los canales de comunicación o de manifestación de los pueblos indígenas son escasos, ¿no? ¿Cómo se manifiestan en todos los pueblos indígenas? ¿Simplemente son protestas esporádicas ahí de los pueblos? Yo creo que también a los pueblos no les han hecho la concientización de lo que es la realidad, de lo que están viviendo, de lo que es la era digital. Y no porque alguien mira, hace poco entrevisté a alguien de Talavera que produce Talavera en Puebla, bueno, en Tlaxcala, en San Pablo del Monte, que colinda con Puebla, ¿no? Y que es parte de la mancha de la denominación de origen. Es un taller familiar que tiene 6 años, pero que ha crecido gracias a que ellos usan las redes sociales, usan las nuevas tecnologías para comercializar su producto. No todos tenemos esta empatía. Tú, José Manuel, yo, no tenemos la empatía con las redes sociales ni el conocimiento para poder hacer un contenido viral. Ellos nacieron... Además, se necesita el dinero también, ¿no, Carlos? Muchas veces. Si tú no eres experto, necesitas el dinero. En este caso, ellos nacieron con esas tecnologías. Tú le das a un bebé una tableta y a mí me pasa con un sobrino nieto de 2 años que tengo, y él ya sabe cambiarle al video.
y sabe darle play al video que quiere ver. Y existen métodos de protección para que el consumo de esos contenidos sean referenciados, porque pues, hay un área que se llama YouTube Kids y el niño podemos estar tranquilos de que está navegando en un entorno sano, con contenidos para niños que ha verificado la plataforma. Entonces, ¿cómo vas a competir con estos jóvenes y con estas nuevas personas que saben? Si yo llego y hablo con este discurso con los jóvenes, todos mueven la cabeza y me dicen, sí, porque me ha sucedido. Pero si tú llegas con los adultos, estás hablándoles de un tema que no conocen, sobre todo cuando ni siquiera tenemos una cobertura nacional del Internet y que ya es un derecho universal el acceso al Internet. O sea, entonces es un derecho en un acceso, pero en las leyes no ha permeado para obligar a las instituciones públicas que se encargan de estos mecanismos a generar que estos impacten de manera directa en los consumidores y que beneficien a los pueblos. Entonces, porque aquí hay cuestiones centrales, ¿no, Carlos? ¿Qué importaría de verdad aquí en este caso? ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué importa de verdad? Tanto los pueblos y qué debería importarle al gobierno también, ¿no? No, bueno, lo que creo que debe de importarle al gobierno, mira, hace unos meses me hablaron del diario El País para hacerme una entrevista porque Sergio Meyer puso una iniciativa de ley para proteger el patrimonio cultural de los pueblos. Una iniciativa de ley. Y me pregunta la diputada, la periodista del País, que qué opinaba yo. Le dije, ya la leí. Me dice, es que es de las pocas iniciativas que han pasado por unanimidad en el Congreso de la Unión. O sea, hablar de los pueblos y hablar de los productos y los bienes culturales de los pueblos, decir indígena, es un tema coyuntural que políticamente te genera una empatía social. Entonces, todos por unanimidad dijeron, claro que vamos a apoyar una iniciativa que es en beneficio de los pueblos. Ahora pregúntame qué pasó con esa iniciativa. Como fue la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, regresa a la Cámara de Senadores. No hay comunicación entre los dos presidentes de las comisiones de cultura. Hay un diálogo que permite solo fluir en temas de agenda mutua, pero no hay un conocimiento para generar un producto en conjunto. O sea, las dos comisiones de cultura, Senado y Diputados, nunca hicieron un proyecto en conjunto. Y los proyectos que hicieron, los hicieron mal, como la ley de bibliotecas, como la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, previo al ingreso del Tratado de Libre del TMEC, ahora que le llaman Tratado Económico México, Estados Unidos y Canadá, Tratado Estados Unidos, México y Canadá, o lo que era el Tratado de Libre Comercio, y una ley que está impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el trabajo legislativo no ha sido malo, ha sido pésimo. Sí. Hay lluvias de amparos, tanto a la Ley General de Bibliotecas, que es nueva, contra la Ley Federal del Derecho de Autor. No hay una comunicación. Y entonces fue muy mediático el tema de que pasó por unanimidad una iniciativa de un actor político, que también es actor de artístico, es actor artístico, es actor en las dos acepciones de la palabra, y no pasa absolutamente nada. Entonces... Lo mediático, nada más lo político, pero en el fondo del asunto no impacta. A quien debería beneficiar no impacta y están mal hechas, la técnica legislativa mal, está mal, la comunicación está mal, y lo que quieren nada más es destacar mediáticamente, ¿no? Exactamente, no hay un tema de conocimiento, no han llamado, a ver, ¿cómo difundes un plagio? Pues a través de las plataformas digitales. ¿Cómo podemos saber que estas plataformas digitales están haciendo bien o están haciendo mal las cosas? Pues simple y sencillamente en el impacto que vemos del índice de negatividad de los videos, porque el mismo consumidor pone manita abajo diciendo, oye, pues no estoy de acuerdo en eso que está haciendo esta marca. Pero para las marcas ya es común generar este tipo de contenidos por una simple y sencilla razón.
porque pues, ellos viven de la controversia y lo que están generando es que la conversación se queda con ellos. Entonces no está en los medios de comunicación, ni está en la televisión, ni está en el periódico. La conversación sobre los temas políticos, sociales y económicos se está dirimiendo en las redes, no se está dirimiendo ni siquiera en las cámaras. O sea, y todo lo que genera controversia, sea buena o mala, las opiniones, siempre es bueno para las marcas, ¿no? Y entonces eso Sí. les genera un engagement, que le llaman ellos, un posicionamiento sobre su valor de marca, y pues todos violan los derechos humanos como empresas. O sea, no creo que haya una empresa, incluso yo como empresario, no creo que mi empresa no viva problemas de derechos humanos. El problema es que traemos una agenda desde el 2030 y con la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos menos se ha establecido este manejo de esta agenda. No hay un tema donde estemos concientizando también a las empresas. Y me parece que es un discurso que tampoco le han sabido llevar al presidente, porque el presidente dice, oye, las gaseras, esto y esto. Oye, pues sería muy importante también saber y hacerle saber al consumidor que las gaseras violan derechos humanos, que no están comprometidos con las causas, que traen ahí un tema. Y entonces a lo mejor ahí la gente va a definirse en saber quién sí tiene un respeto a los derechos humanos y quién no tiene un respeto a los derechos humanos. Y a lo mejor tu definición de compra cambia sobre esa percepción, pero organismos como la CEMEFI, o que es una asociación civil, o sea, que es una asociación civil que crearon las mismas marcas para obtener una legitimidad social, pues no tienen razón de ser, no tienen razón de existir, porque lo único que hacen es confundir a las audiencias, al consumidor, al público, a la sociedad. No aportan nada en lo positivo. Y van en contra totalmente de esta agenda del milenio, la Agenda 2030 que instauró Kofi Annan desde 1999. Es una conversación que está a nivel mundial. Y cada vez yo veo a México más alejado en temas de derechos humanos que vayan en ese sentido. O sea, tendríamos que llevar la discusión a donde a las empresas las obliguemos a decir, sí, vamos a pagar. Ahora, te quiero decir otra cosa. Las plataformas digitales no se niegan a pagar. Solo dicen, dime a quién le pago. ¿Sí? O sea, dime a quién le pago. Y sí, entonces, si hay un mecanismo, si tú quieres anglosajón, como es la comunicación pública, pues hay que aprovecharlo. No te estoy hablando de un tema coyuntural, te estoy hablando de un derecho que existe hace más de 50, 60, 70 años a nivel mundial. Aquí estamos viendo tal vez un tema de ignorancia, pero la ignorancia a quién conviene, ¿no? No, habría que preguntar a quién conviene, porque digo, hay temas que a lo mejor si las comunidades conocieran y lo hicieran de alguna determinada, con determinadas causas legales, pudiera ser, pero hay ignorancia. ¿A quién conviene esto? Y a lo mejor las sociedades de gestión colectiva que se generen en los pueblos o en las comunidades dirían, oye, pues que no se reparta el dinero, que vaya a mejoras. A ver, el tema también, aquí el tema delicado de todo esto es que los saberes y los conocimientos se están perdiendo. Entonces, una opción para el aprovechamiento de estos recursos es dárselos a los pueblos y que los pueblos decidan cómo lo invierten a favor de la preservación de su patrimonio cultural. Me decía el presidente de Tenango de Doria que salió, no, es que yo quiero hacer un mercado de artesanías en Tenango de Doria. Y le digo, Tenango de Doria está a 200 kilómetros de la Ciudad de México, pero 200 kilómetros no representa que vas a hacer 2 horas de camino. Puedes hacer hasta 3 horas, 3 horas y media o 4 horas de camino, dependiendo de las condiciones climatológicas. Siempre llueve. Y es un cerro que si por primera vez tú lo recorres, una bajada de cerca de 20 kilómetros que se convierte en 60, 70, 80, 90 minutos, dependiendo de tu destreza y agilidad para manejar en una zona que no conoces y que además tiene neblina. Y luego le hago yo una segunda pregunta. ¿Y tu drenaje tiene la capacidad para recibir a cientos de personas? ¿Tienes la infraestructura hotelera? Pues no hay ni hoteles. Hay 2 hoteles prácticamente que son pues pequeños para dar el servicio al pequeño comercio que se instala en esas zonas y que siempre que vas tienen disponibilidad de habitaciones. Entonces, ¿cómo es que los pueblos van a generar un proyecto en donde el consumidor está en la Ciudad de México, está en Pachuca, está en las capitales de los estados? ¿Por qué quieres construir un mercado de artesanías en un espacio que no te corresponde o que definitivamente es inviable el acceso y la comunicación al lugar?
o que si llueve y se cierra la comunicación, porque ha sucedido que se han desgajado los cerros, allá le llaman, cuando hay lluvia, dicen, los cerros están llorando, pues los cerros están llorando porque siempre llueve, tiene 5 microclimas, Tenango de Doria, entonces, ¿cómo van a encontrar una capacidad para poder que la gente vaya? Es constantemente estar invirtiendo en campañas de publicidad, en concientizar, en llevar influencers para que hagan videos y hablen del mercado de artesanías de Tenango Muy de Doria. complicado eso, muy difícil, ¿no? O Muy sea, difícil. Y lo que pasa es que muchas veces, aparte de la ignorancia, aparte de los intereses, algunas personas tal vez actúan de buena fe, pero gobiernan a base de ocurrencias, ¿no? De lo que se les ocurre, de lo no, que se les no, viene a la porque mente. para ellos No hay en dicen, estudios serios. no, para ellos dicen, yo ya cumplí, yo ya les di un mercado de artesanías, ya es pedo del que sigue, administrar el mercado de artesanías y pelearse con la sociedad para que tengan un espacio de las artesanías, un espacio para vender, ¿no? Mm. Y entonces, como tú le das el espacio para vender a 1,000 personas o 200 personas o 150 personas, tienes una base electoral que te permite crecer políticamente. Y ese es otro de los temas en los cuales Sí, tampoco me voy a estancar, pero a lo que voy es que no se toman decisiones realmente pensando en el beneficio de las mayorías, en la visibilización. O eso. sea, hay cosas que no te cuestan. Tú quieres generar una campaña digital. Yo te doy un tema. Cuando yo empecé a promover el tema de los tenangos, ¿sabes dónde lo promoví? ¿Dónde encontré yo la posibilidad de promoción? ¿Dónde crees tú, sin costo, sin pagar un peso? ¿Dónde crees? ¿Dónde fue Carlos? ¿En redes? En el ¿Dónde fue? metro. En el ¿Dónde? metro. En el Ah, en metro. el metro. Hablé, hablé con la gente de cultura, encontré gente muy sensible que reconoció el trabajo que yo estaba haciendo y me dieron vitrinas en varias estaciones Ah, del los metro. pasillos que hay que obran ahí como exposición, ¿no? Y Y pasa entonces, muchísima gente y lo ve. millones de personas. Entonces lo que Sí, hice fue millones visibilizar la diariamente. problemática. Y de ahí partió el tema de la visibilidad sobre el tema de los tenangos y de ahí partió el tema porque estuve en el metro Pino Suárez, estuve en el metro Basílica, estuvimos en el metro Auditorio Mm. Nacional, estuvimos en Barranca del Muerto, estuvimos en 5 o 6 metros durante casi un año y la exposición estaba allí. Entonces, eso no costaba más que el montaje y el desmontaje de la exposición, que sí tenía un trabajo de curaduría, porque cada vitrina era métricamente diferente y eran espacios diferentes. Entonces había que habilitarlo con productos en tiempo, lugar y forma, ¿no? Pero fue un beneficio que se logró para toda la comunidad. Entonces, si hablamos de esta empatía que hay hacia los pueblos originarios, vamos a encontrar que muchos servidores públicos iban a generar opciones que digan, claro, ábreles el espacio, dales esto, visibilízalos, Sí. ponlos en tiempo, lugar y forma, ¿no? No te estoy diciendo que tengan un espacio para comercialización o venta, pero sí un llamado para que asistan a algún lugar y un encuentro donde puedan tener acceso a los comerciantes de primera mano, al productor, al artista, al creador. ¿Hay falta de empatía? Sí hay falta de empatía. ¿Hay falta de voluntad política? Hay falta de voluntad política. ¿Hay falta de conocimiento? Hay falta total de conocimiento. Pero desgraciadamente estamos ahora en un marco jurídico en el que hagan una ley de salvaguarda, inmediatamente va a tener, yo no veo una concepción de que no tenga una serie de amparos, incluso desde la óptica del Tratado de Libre Comercio. Y dentro de toda esta situación que nos comentas, ¿hay beneficios actuales? Si hay ¿Hay algo beneficios, benéfico? sí hay algo benéfico. El primero, se ha visibilizado la problemática. Mm. O sea, tenemos una problemática visibilizada en la que tenemos una conversación de más de 10, 15 años, pero está visibilizada, por un lado. Por otro lado, hay una mayor empatía en un sector de la población. Hablemos de estas nuevas generaciones, millennial, centennial y los que vienen. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien abusa de un pueblo? Cuando alguien abusa de un desprotegido. Se genera una empatía sobre el producto. Se genera un interés por consumir ese producto. Cuando Isabel Marán plagió la blusa de Tlahuitoltepec, lo que hizo es detonar las ventas del producto original. Lo que yo hice cuando empecé a visibilizar los problemas con los tenangos, generó una empatía social y sí visibilizó a la gente. O sea, yo te quiero decir una cosa,
son cerca de 8,000 indígenas que viven del trabajo de los tenangos. Entonces, ¿ha servido todo esto para visibilizarlo o no? Claro que se ha servido. ¿Que se ha perdido recaudación por otras vías? Claro que también se ha perdido. ¿Que no beneficiaría en lo particular a cada miembro de la comunidad? Económicamente de manera directa, no. Pero con otro tipo de organización, con otro tipo de sociedad, con otro tipo de mecanismos, podría incidir a lo mejor en generar una escuela de dibujo. No existen dibujantes, se están Eso hace muriendo falta. dibujantes, ¿sí? ¿Qué les falta en la comunidad? ¿Sí? Serviría a lo mejor para hacer una casa de retiro para las bordadoras, Sí. serviría a lo mejor para tener tanques de oxígeno, porque con tanto polvo del hilo de bordar, porque bordan muy chiquito, bordan muy pegado al hilo, le inhalan el polvo del hilo, y las mujeres a los 50, 52, 55 años de edad en Tenango de Doria ya están tose y tose y tose y tose y tose, y hablando allá con la Secretaría del Bienestar les decían, oye, pero es que no hay estufas como para pensar que es el carbón. Entonces fue ya que empecé con un grupo de académicos médicos a analizar. Pues es un problema del 2% de la población nacional, una enfermedad que se llama vicinosis y que principalmente impacta en las comunidades indígenas y principalmente en las que trabajan las artesanías. O sea, hay un deterioro en la salud porque el único activo fijo que tienen los artesanos es su cuerpo, su inteligencia, su mente, su concepción creativa. Entonces, de lo que estamos hablando son de temas complejos y a lo mejor esos recursos pudieran instituirse para apoyar a quien ya no pueda seguir haciendo ese trabajo físico. Es muy importante porque lo que tú nos comentabas la otra ocasión, hay muchas artesanías que van, la compran barata y venden caro, sacan Europa y otros países. Y ahora sí que es la sangre de las personas, es la vida de las personas, la que están dando impregnadas, podríamos decir, en ese tipo de mercancías, ¿no? Pues lo que es el plusvalor, ¿no, Carlos? No, pues es parte de muy todo crudo, ¿no? El capitalismo crudo, en su crudeza. Sí. Ahora, pues que necesitamos de estos artistas, necesitamos de estos intermediarios, que todo, pero eso también, ¿sabes qué es, José Manuel? Un tema de preservación. O sea, tenemos que ver que se retribuya de manera justa a través de los mecanismos que se tengan que establecer, porque es parte de la preservación y es parte de la visibilización. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso creo que a resumidas cuentas podría decirte el escenario actual. No me parece que tenga que decirse que es apropiación cultural, es violación a derechos humanos que generalmente se comete por una empresa y creo que ha faltado mucha voluntad política y también ha faltado empatía para escuchar a la gente. Yo, a través de este canal tuyo, haría un llamado a los actores políticos actuales y los que están por llegar en un estricto sentido y orden. Y te voy a decir cuál es. Hay un desencanto porque llegamos a un gobierno en el que teníamos toda la confianza y la esperanza de que muchas cosas iban a cambiar. Comprendo que no todo se puede cambiar, pero está en sus manos cómo sean recordados en el paso de la historia, cómo sean recordados por su paso en esto que ellos autodenominaron la cuarta transformación. Y eso no va a escapar del juzgado de la historia cinematográfica, literaria, cultural, histórica y de salud, porque la sociedad está deprimida por este desencanto aunado a la adversidad de la enfermedad, de la pandemia que nos acecha. Entonces, yo cerraría con este gran llamado. Pues muchísimas gracias y próximamente nos vemos para seguir hablando del tema y otros temas ahora que salga tu artículo y sus pláticas, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias y pues suscríbanse al canal, es un canal que no genera ni un peso, no generan económicamente nada y pues solamente es la satisfacción de poder colaborar en algo, en la cultura, en la crítica, dentro de ciertos límites. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.